Hola, mi nombre es Juan Ospina y hoy les vengo a hablar sobre democracia y corrupción. Empecemos. Primero que todo, dos conceptos que deben corregirse por el bien de todos sería el de la democracia desgastada que tenemos y la erradicación de la producción como enfermedad del sistema. Ya que sobre la primera sabemos que la democracia representativa fue la evolución de las monarquías absolutistas y parlamentarias con la lucha de las clases burguesía y proletariado. Aparecieron por primera vez los partidos políticos que representaron las ideologías e intereses de ambas clases sociales, pero ante la creciente heterogeneidad de la burguesía interna que se da dentro de ella, los partidos burgueses se multiplicaron en demasía formando gobierno, dejando así pues oportunidades para más de muchos en el surgimiento del desarrollo para dado caso el partido como contraparte importante del sistema capitalista y su nueva forma de explotación. La democracia representativa también debe dar paso a una participación más amplia del soberano, es decir, al pueblo, aunque se tiene que tomar en consideración la organización de partidos como la forma más acabada que hay dentro del marco de la lucha de las clases para cambiar el sistema que ya no garantiza el estado de bienestar ni tiene forma de resolver la crisis producto de las contradicciones del mismo sistema. La sociedad en su mayoría cada vez más señalan a los gobiernos y políticos generalizándolos con la etiqueta de corrupción, aunque no tengan la seguridad de muchos de ellos. Y esto sucede por el eco y el papel que juegan algunos medios de comunicación pagados y favorecidos por aquellos poderes que pues les pagan y pues en su constante lucha ideológica y política contra la revolución y a favor de la otra clase, asegurándole o alargando su régimen establecido. Ahora pasando al tema del tema de la corrupción, se dice que cuando está tocado los tres poderes de la Unión en los medios y altos niveles de gobierno, descompone de forma nacional, repercutiendo en aspectos económicos y políticos, organizando con ello podredumbre y malestar en las mayorías de partidos. Esta no solo abarca la política ni las cuestiones públicas y privadas, sino que también las economías y con ello se desprende todo lo demás, causando enriquecimientos de unos pocos y empobrecimiento de muchos. Se dice que la primera producción la primera corrupción fue el soborno, y acá se puede corromper a alguien para sacar algún provecho a sí mismo. También podemos saber que la corrupción abarca muchas cosas que sean personales o colectivas, y otra forma es el institucional o político, que trasbocan las leyes gubernamentales y sociales, que las manipulan para sacar beneficios propios o para atender a sus propios de índole internacional, nacional o local. La corrupción privada puede observarse principalmente en algunas empresas que recurren al soborno y a las autoridades para lograr expansionistas y evadir impuestos y jugando capitales cuantiosos a fiscales. La corrupción desde el punto de vista moral es adyacente a la naturaleza humana, es decir, los corruptos principales aseguran que todo ser humano lo es, pretexto sobrante para sentirse menos culpable y así seguir extendiendo su inmortalidad con mayor razón. La corrupción a nivel internacional esconde su proceder corrupto, legalizando o estableciendo reglas o leyes que trasbocan la soberanía nacionales, como es el caso de los acreedores financieros o los grandes bancos, que convierten o vuelven lícito lo que pues por su mala procedencia no lo es. La corrupción puede verse como un monstruo que está deglutiendo todo. El modelo neoliberal es un claro ejemplo pues de esto.
pues de este asunto en cuestión también. También la corrupción la forma de erradicarla es la forma de educación pública y privada y formar conciencia de este grave problema, induciendo a ser buenos ciudadanos, formándose desde temprana edad en valores como la honestidad y la rectitud. También establece como principio de todo funcionario público-privado el conducirse con transparencia y rendición de cuentas sin maquillaje y los más plegados a la verdad, demostrando con hechos tangibles la utilización de recursos públicos y privados sin dejar dudas de la rectitud. También legislar tomando en cuenta la participación ciudadana, promoviendo consultas públicas y la revocación de cargo cuando se pruebe indicios de corrupción. También podemos evitar que las instituciones públicas legislen y hagan leyes secundarias por encima de la Carta Magna, es decir, que la democracia debe ser rescatada en los flagelos de la corrupción. Y finalmente también cuando un régimen político se dice que está corrupto, el pueblo en su conjunto y en la más plena unidad es en el que puede y debe cambiar el sistema social y sostenible por uno o mayor calado, con justicia y bienestar para todos. Si bien existe un amplio acuerdo entre los estudios de la disciplina en cuanto al impacto negativo en la corrupción sobre la democracia, se han encontrado significativas diferencias a combinar la percepción y la victimización por corrupción. Con los apoyos y satisfacción con el régimen, de acuerdo con el estudio LAPOP en 2006, se concluye que mientras la percepción de corrupción asociada con el desempeño de los funcionarios públicos no explica sustantivamente los apoyos a la democracia, las experiencias personales de corrupción medidas en el índice de optimización sí se presentan como un factor determinante. Por otro lado, la percepción de corrupción resulta más significativa al momento de evaluar la satisfacción con la democracia y la confianza institucional en comparación con los índices de optimización, es decir, si un ciudadano puede manifestar crítico respecto al desempeño de las autoridades en términos de corrupción, esto no se traduce necesariamente en una caída de los apoyos a la democracia. De este modo, si bien el argumento de que la corrupción afecta a la democracia es correcto, esta afectación se diferencia a considerar el impacto de percepción y la victimización sobre los niveles de legitimidad y satisfacción con el régimen en los países de América Latina. El problema. Existe un alto consenso respecto al impacto negativo de la corrupción sobre el desempeño de las democracias. La relación ha sido estudiada desde dos enfoques metodológicos. En primer lugar, figuran los trabajos que hay en estas variables, considerando datos nacionales en serie de tiempo, elaborados principalmente por Transparency International y Freedom House. En segundo término, aparece una investigación que se basa en datos de encuestas de opción para evaluar, por ejemplo, el impacto de la corrupción sobre la legitimidad y la expansión respecto a los regímenes democráticos. Este trabajo combina ambos niveles de análisis para confirmar el efecto de la corrupción medida en términos de percepción y victimización. Esto significativamente sobre los niveles de legitimidad y satisfacción con la democracia. Esto último, con base en los datos suministrados por la LAPOP, Latin American Public Opinion Project, para 2006. El trabajo intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué factores políticos y económicos se relacionan de manera más estrecha con los índices de corrupción en América Latina? ¿En qué medida los índices de percepción y victimización por corrupción afectan al apoyo a la legitimidad y la satisfacción con el régimen democrático? Como se ha señalado, esta charla está basada en dos enfoques metodológicos
para el análisis de la corrupción. Se hace énfasis en el estudio de encuestas. En cierta medida se hacen unas recomendaciones por la Castle y Montilol, 1997 y 2001. Respecto a la complementariedad en los estudios, en ciertos casos, como en varios países, algunas variables políticas, económicas y otros que abordan la discusión a partir de las encuestas, las cuales incluyen referencia un número reducido de países para efectuar las comparaciones. Enfoques en el estudio de la corrupción. Según Transparency International, corrupción se define como aquel acto en el que se produce un abuso de la función pública para beneficio privado. Treisman, en el 2000, la entiende como el mal uso de la función pública para obtener ganancias personales, mientras que la Palum-Vara, en 1994, la define como un acto realizado por servidores públicos, electos o designados, en beneficio personal o de personas cercanas a ellos, lo cual manifiesta una conducta desviada de sus funciones institucionales. Tal acto requiere una transacción, la que no necesariamente encuentra como contraparte a otros agentes estatales, sino agentes de la sociedad civil que pueden ser empresarios, sindicatos, grupos de presión o partidos políticos. Para Rose Ackerman, en 2001, en cambio, la corrupción es un síntoma de que algo no ha funcionado bien en la gestión del Estado. Las instituciones diseñadas para gobernar la internación entre los ciudadanos se utilizan, en vez de ello, para el enriquecimiento personal y para proporcionar beneficios a los corruptos. Además, la corrupción puede volverse persistente a pesar de las reformas anticorrupción, llegando a transformarse en una norma social. Mishra, 2006. A fin de ordenar la exposición, se describen de manera muy breve los distintos enfoques para el estudio de la corrupción. En primer lugar, destacan las variables económicas que son explicadas o que explican los distintos niveles de corrupción. Nuevamente, es importante subrayar los problemas endógenos de la relación. Más importante y más allá de esto, la corrupción es vista como una variable que afecta directamente las tasas de crecimiento y desarrollo de los países. Bueno, muchas gracias, esto sería todo y a continuación vamos a poner un video complementario al tema.